Muy buenos días, bienvenida Cintia. Te he contactado en calidad de perito, psicóloga clínica, ya que has realizado un informe pericial a un cliente mío, un patrocinado, de nombre Francisco Gutiérrez. Bienvenida Cintia. El motivo de la reunión es para hacer un pequeño repaso, una pequeña simulación y una explicación sobre cómo va a ser tu testimonio en la audiencia de juicio. Bienvenida, ¿conoces ya de pronto cómo se manejan las plataformas Zoom? Buenos días, doctora Velastegui. Mi nombre es Cintia Peláez, soy psicóloga clínica y tengo bastante dominio en el tema de plataformas virtuales por el tema de la pandemia exclusivamente. Bueno, Cintia, en todo caso, muchas gracias por la predisposición y vamos a comenzar, ¿no? Este es una pequeña preparación que te voy a hacer a ti en calidad de testigos. Voy a darte al inicio, en este momento, unas consideraciones generales que asumo tú ya conoces, pero vale la pena nuevamente reiterarlas. Primero, el día de la audiencia, que va a ser en 2 semanas, que ya te notificaremos exactamente el día y la hora, debes tú portar tus documentos, tu identificación, que es tu cédula, tu credencial, recordar siempre tu experiencia profesional. Específicamente te van a preguntar acerca de los años de experiencia que tienes y el número de peritajes realizados. Por lo que es necesario que tú recuerdes específicamente el número, ¿no? O por lo menos un número aproximado. Respecto del informe, yo inicialmente te recomendaría que siempre tengas una copia del informe y que la revises el día anterior o los días previos para que tengas un repaso y tengas fresco los datos plasmados en tu informe, ya que por el paso del tiempo ya ese informe lo has hecho ya seguramente hace varios meses. En cuanto al diagnóstico, conclusiones y nombre de los pacientes, es necesario que vuelvas a leer el informe para que lo tengas más claro. Y en cuanto al lugar, te recomendamos que siempre llegues puntual con la vestimenta adecuada, que en este caso sería tu uniforme, como lo estás haciendo en este momento. Y también indicarte, Cintia, que al momento de contestar las preguntas no solo te las daré yo, te las dará el fiscal, te las daré yo. Y tienes que contestar las preguntas únicamente cuando el juez te dé la orden. Es decir, por ejemplo, fiscal te hace X y Z pregunta, tú tienes que esperar un tiempo a que el juez te diga conteste. Nunca contestar ni bien te hacen la pregunta. No, eso evitar completamente. Tratar de ser clara al momento de contestar la pregunta, evitar ambigüedades, evitar también respuestas demasiado largas. Eso evitemos sobre todo. Tratar de ser concisa, circunscribirte siempre a tu informe. Si alguna pregunta tú no comprendes, eh, estoy yo como defensa, está el juez también. Tú puedes solicitar si es que alguna pregunta de pronto crees que no es adecuada o no la entiendes, tienes que informar al juez y decirle, señor juez, no comprendo la pregunta, podría explicarme un poco mejor de qué se trata la pregunta, o si es que de pronto la pregunta eh, trae demasiado problema para ti porque no recuerdas específicamente, evitar, evitar señalar o decir no conozco. O sea, si tú no conoces específicamente, ahí es cuando puedes aplicar el no conozco. Si es que tú de pronto no recuerdas, ahí puedes decir no recuerdas, pero no confundir estas dos acepciones porque son distintas. No es lo mismo un no conozco a un no recuerdo. Entonces, eso también tomar muy en consideración al momento de contestar el interrogatorio, ¿no? Otro asunto también es recordar muy bien la forma en la que la persona a la que tú le practicaste el peritaje, cómo estaba anímicamente, todos esos detalles pequeños, trátalos de recordar siempre en días anteriores. Y si tienes algún recuerdo, anótalo, ¿no? Te comento que el momento de hacer el testimonio, tú vas a ser llamada un día a una audiencia, vas a comparecer ante un juez. Voy a estar yo, va a estar fiscalía, va a estar la persona a quien le practicaste el peritaje seguramente, va a haber público,
te van a tener en una sala esperando durante varios tiempo. Entonces, el momento en el que tú seas notificada con el día y hora de la audiencia, toma en cuenta el tiempo. No vayas a pedir de pronto en el trabajo permiso 1 hora, porque seguramente no se va a demorar 1 hora. Van a ser varias horas las que vas a tener que estar ahí. Entonces, eso tomar en cuenta para que no agendes, porque me imagino que tú trabajas en una institución Pacientes. pública. Entonces, Sí, para que no agendes, no agendes pacientes de pronto ese día o no tengas una agenda demasiado estrecha ese día, ¿no? Porque al menos una media mañana sí se va a demorar. Entonces, eso, Cintia, como recomendaciones generales también, tómate un tiempo para entender la pregunta, para recordar la respuesta. No estás tú obligado a ese instante. gracias. Eso también, entonces, a continuación, lo que vamos a proceder a hacer es un pequeño simulacro para poder corregir fallas, para poder ya ver cómo tú actúas e identificar, ¿no? Cómo estamos en cuanto al peritaje. Entonces, Cintia, me imagino que tú tienes ya tu informe pericial cerca. El día del examen no puede ser posible que no te dejen revisar el informe pericial. O sea, no es que tú vas a tener en la mano el informe pericial para poder leerlo. No. De pronto te lo van a hacer reconocer, te van a decir si esta es tu firma o no es tu firma, sí. Pero de ahí que tú vayas a poder tener el informe en tus manos para poder leerlo, eso no va a pasar. Por eso es que te reitero que tienes que mantener muy bien, Da toda la mano. todo en tu mente, todo en tu mente. Tratar de revisarlo ya con anterioridad. ¿Te parece, Cintia? Entonces vamos a empezar, Sí, ¿no? claro. Este interrogatorio que te vamos a hacer, la primera parte siempre va a contener un poco de tu información. Entonces, coméntame, Cintia, ahora sí vamos a empezar ya el simulacro. Coméntame, Cintia, ¿cuál es tu formación profesional? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, Tu nombre. mi nombre es Cintia Peláez. Soy psicóloga clínica graduada en la Universidad A ver, Católica del Ecuador, volvemos al sede punto. Quito. Volvemos al punto. Tú tienes que circunscribirte a contestar la pregunta exacta que yo te hice, que fue ¿cuál es tu nombre? Entonces contestas cuál es tu Ah, ya, nombre y finaliza. Entonces vamos nuevamente. ya. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Cintia Peláez. ¿Cuál es tu formación profesional? Bueno, mi formación de pregrado es psicología clínica, graduada en la Universidad Católica del Ecuador. Por favor, Cintia, ¿podrías indicarle al tribunal cuántos años de experiencia posees en la rama? Bueno, tengo ahorita alrededor de 5 años ejerciendo mi profesión en el ámbito público y en el ámbito privado. Cintia, por favor, en calidad de perito, ¿podrías decirnos cuál ha sido tu experiencia laboral? Bueno, dentro del ámbito público he tenido casi 4 años trabajando en el Hospital Eugenio Espejo, siendo también jefe del servicio de lo que es salud mental, y tengo también un máster en neuropsicología. Perfecto, Cintia, ¿eres acreditada por el Consejo de la Judicatura? Sí, me encuentro acreditada como perito por el Consejo de la Judicatura. Bueno, más o menos esta es para no alargarnos mucho. Estas van a ser las preguntas. Te vamos a preguntar también cuántas experiencias realizaste, cuál es tu experiencia en el caso particular. Inclusive te podríamos hacer reconocer tu informe, ¿no? Entonces, en ese aspecto ya vamos corrigiendo errores. Por eso es la importancia del simulacro. Vamos ahora a una parte bastante importante que quiero que tratemos, que es el objeto de la pericia. Entonces, Cintia, te voy a hacer a continuación unas 2 pequeñas preguntas respecto al objeto de la pericia. La primera pregunta es, ¿por qué motivo realizaste esta pericia? Bueno, para determinar a través del diagnóstico del paciente en lo que es salud mental utilizamos el DSM-5 y nos guiamos con este DSM-5 para establecer
a través de algunos test el diagnóstico del paciente. Entonces, en realidad también nos podemos apoyar de lo que es un diagnóstico clínico previo del paciente que puede ser dado por psiquiatría, pero psicología sí puede evaluar y determinar la patología de un paciente a través de los diferentes tests que nosotros podemos aplicar. Específicamente, ¿podrías indicarle al tribunal a qué persona tú le realizaste la pericia? Sí, yo realicé una pericia al señor paciente Francisco Gutiérrez. ¿Quién te ordenó realizar esta pericia? Ahí usted, ahí usted tendría que indicar que le realizó por un pedido de fiscalía, ¿no? Porque a usted Ya, lógicamente le llegó una notificación de una fiscalía notificación. indicándole que realice esta pericia. Entonces, al momento en que yo le pregunté por qué, con qué motivo o por qué motivo realizó la pericia, ahí usted debería remitirse a que fue una orden de fiscalía, que no fue algo que usted hizo porque quiso, sino que fue una orden de fiscalía. Y más adelante ya especificaremos cuál fue el objeto de la pericia. Ahora bien, el asunto más importante en cuanto a la defensa que nosotros tenemos del cliente Gutiérrez es el tipo de trastorno que él tiene y la metodología. Entonces, es importante que usted recuerde y sea concisa en cuanto a qué encontró, qué métodos utilizó para extraer la información y los elementos importantes para que usted decida aplicar esta metodología. Y finalmente, siempre recordar con absoluta claridad el diagnóstico de este paciente. Entonces, yo voy a hacer 2 preguntas para ya poder finalizar más o menos este simulacro. Y entre ellas te voy a preguntar cuál fue el diagnóstico de este paciente. Bien, bueno, luego de haber realizado una entrevista y de haber aplicado diferentes test para saber cuál es el estado de la memoria y de la cognición del paciente, si se encuentra el paciente orientados en tiempos y espacios, se determinó que el paciente tiene estrés nivel medio con episodios singulares de demencia ocasional reactiva. Cintia, ¿qué factores considera usted que inciden para que se desencadenen estos episodios de demencia ocasional? Bueno, a lo largo de la evaluación y de la anamnesis que se realizó al paciente, en él se detallan este tipo de episodios cuando se encuentra sometido a altos niveles de estrés. Puede ser problemas laborales o problemas familiares. Estos son los que desatan estos episodios de demencia ocasional, que no son frecuentes según la anamnesis realizada al paciente y los test que se aplicaron en el paciente, según lo sugerido con el DSM-5. Nos estabas indicando en tu respuesta que no son frecuentes estos episodios. No, no son ¿Qué frecuentes. hechos pueden desencadenar que sucedan estos episodios? Cuando el paciente ha sido sometido a estrés, lo que explicaba anteriormente, puede ser estrés laboral, demasiada carga laboral, demasiados problemas, conflictos con el entorno, conflictos con su pareja, conflictos en el núcleo familiar. Recordemos que este paciente ha sido una persona que ha manejado su vida con normalidad, pero siempre ha tenido ciertos antecedentes muy puntuales donde se ha desatado cierto tipo de violencia en el paciente. ¿Consideras entonces que el hecho de que el paciente pueda experimentar un suceso abrupto como un robo, es el que te describió ya en los antecedentes, pueda desencadenar uno de estos episodios de demencia? Y puede ser un efecto violento, ¿no es cierto? Una ligera interrupción dentro de la rutina del paciente, porque el paciente se halla estable, orientado en tiempo y espacio la mayor parte de él,
no se hallan episodios violentos con frecuencia, pero un evento como un robo, como violencia dentro de ese entorno puede desencadenar en que el paciente reacciona también de manera violenta y replique estos actos que los vivió. Muchas gracias, Cintia. Ese es el objetivo de que nosotros podamos hacer esta preparación, que tú nos puedas transmitir, más bien transmitirle al tribunal, ejemplificarle qué hechos, eventos pueden desencadenar que este paciente tenga un episodio de demencia. Eso es lo que nosotros queremos, que tú puedas exponerle al tribunal. Muchas gracias por el tiempo. Recuerda todos los tips que te he dado. Si tienes alguna duda, de todos modos, tú puedes llamar a los números telefónicos que te voy a poner a continuación en el chat de aquí de Zoom para que te contactes con nosotros. Vamos a estar muy pendientes de recordarte la fecha de la audiencia para que puedas asistir. Y lo que necesitamos prácticamente es que tú puedas transmitir esa seguridad con la que me has hablado ahora, puedas transmitirle al tribunal, puedas explicarle al tribunal con palabras comprensibles para ellos, porque ellos desconocen del tema psicológico, para eso requieren tu peritaje, que les puedas transmitir la información que nos has brindado la tarde de hoy. Muchas gracias, Cintia. Gracias. Estamos entonces en contacto. Muchas gracias. Hasta luego.